El renacer de Lucía, una historia de superación, amor propio y empoderamiento. Lucía observó las flores dispuestas meticulosamente sobre la mesa del comedor. Todo estaba perfectamente alineado, desde los pétalos de las rosas blancas hasta la simetría de los floreros de cristal tallado. Las luces cálidas del salón iluminaban las paredes de un tono melocotón que ella misma había elegido meses atrás. Era su refugio, su obra maestra, pero esa tarde lo sentía vacío. Diego entró con su aire altivo habitual, revisando su reloj de oro y lanzando una mirada rápida al lugar. Todo luce perfecto, Lucía. Mis socios quedarán impresionados. Has hecho un excelente trabajo, como siempre. Lucía forzó una sonrisa y ajustó un jarrón. Perfecto, pensó. Esa palabra la había seguido como una sombra desde el día en que se casaron. Ella no respondía. En cambio, su mente volvía al inicio, el vestido de novia impecable, el salón de recepciones decorado al detalle, las promesas de una vida de lujos y tranquilidad. Diego le había prometido que no tendría que preocuparse por nada, que su única responsabilidad sería lucir hermosa y asegurarse de que la casa reflejara su estatus. En los primeros años, Lucía había abrazado esa vida con entusiasmo. Organizó cenas para ejecutivos, diseñó interiores espectaculares y siempre se presentó impecable en los eventos sociales. Sin embargo, con cada éxito social, sentía que una parte de ella misma se desvanecía. Había dejado de lado su pasión por el diseño de interiores, convencida de que sus talentos estarían mejor empleados decorando su hogar. Su título universitario estaba guardado en una caja en el ático, junto con los sueños que había tenido antes de conocer a Diego. Él siempre la había colmado de halagos, pero eran halagos que la reducían a una imagen, mi mujer perfecta, mi esposa modelo. Ahora, mientras daba las últimas instrucciones a la servidumbre para servir los canapés, notaba algo diferente. Un vacío que se hacía cada vez más difícil de ignorar. La noche transcurrió según lo planeado. Diego brindó por el éxito de su empresa y por su hermosa y elegante esposa. Todos los presentes aplaudieron, y Lucía sonrió, como siempre. Pero cuando las copas chocaron y la atención se desvió a otra conversación, ella se permitió bajar la mirada y dejar caer su máscara. Después de la cena, mientras Diego despedía a los invitados, Lucía se quedó en la cocina. Una de las empleadas la miró con cierta curiosidad. Señora, ¿está todo bien? Lucía parpadeó. Sí, todo está bien. Solo un poco cansada. Aquella noche, en la cama, Diego habló sobre nuevos proyectos y viajes de negocios. Lucía apenas lo escuchaba, sumida en sus pensamientos. Sentía que su vida estaba perfectamente orquestada, pero no por ella. Algo faltaba. Algo esencial. Y lo sabía. Días después, Lucía estaba en un café del centro, un lugar donde rara vez se permitía ir sin un motivo claro. Ese día, decidió ir simplemente para estar sola. Mientras removía su café con leche, una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Lucía. ¿Eres tú? Ella levantó la mirada y vio a Valeria, una amiga de la universidad. Se abrazaron con entusiasmo, aunque el tiempo y la distancia eran evidentes. Valeria tenía una energía vibrante que contrastaba con la calma controlada de Lucía. Su cabello despeinado y su ropa casual denotaban una vida mucho menos estructurada. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Valeria, tomando asiento frente a ella sin siquiera esperar una invitación. Demasiado. Lucía sonrió con sinceridad por primera vez en días. La conversación fluyó fácilmente. Valeria contó cómo había estudiado fotografía, viajado por Europa y finalmente abierto su propia agencia de publicidad. Lucía escuchó con una mezcla de admiración y envidia. Cuando Valeria preguntó por su vida, Lucía habló con cautela, describiendo su casa, las cenas y su vida con Diego. Suena interesante. Valeria ladeó la cabeza, tratando de ser diplomática. Es perfecta, respondió Lucía rápidamente, como si intentara convencerse a sí misma. Valeria no insistió, pero su tono cambió cuando sugirió algo inesperado. ¿Sabes qué? Deberías venir a una de mis sesiones fotográficas. Estoy trabajando con un cliente que necesita fotos para un catálogo. ¿Podrías darme tu opinión? Siempre tuviste un gusto impecable. Lucía rió.
No creo que Diego esté muy emocionado con la idea de que me involucre en algo así. ¿Por qué tendría que importarle? Es tu vida, Lucía. Siempre fuiste tan creativa. ¿Qué pasó con eso? La pregunta quedó suspendida en el aire. Esa noche, al volver a casa, Lucía no dejó de pensar en las palabras de Valeria. Algo se agitaba dentro de ella, una chispa que había estado dormida demasiado tiempo. Días después, Valeria la llamó para insistir. Finalmente, Lucía aceptó asistir a una sesión fotográfica. Lo justificó a Diego como una salida casual con una vieja amiga. Aunque él no estaba del todo convencido, accedió, distraído por una llamada de negocios. En la sesión, Lucía se sintió como en casa. Ayudó a organizar los elementos para las fotografías, sugirió detalles, y vio cómo sus ideas cobraban vida a través del lente de Valeria. Por primera vez en años, se sintió útil, creativa y viva. Cuando volvió a casa, su entusiasmo era evidente. Sin embargo, Diego apenas levantó la vista de su correo electrónico cuando ella intentó contarle sobre su día. «Qué bien, amor. Pero, ¿sabes? La próxima vez, intenta no descuidar los detalles de la casa». Los socios mencionaron que las flores no combinaban del todo con la vajilla. Fue en ese momento cuando Lucía lo entendió. Por mucho que hiciera, nunca sería suficiente. Y ya no estaba dispuesta a seguir viviendo solo para encajar en la idea de perfección de alguien más. Lucía estaba sentada en la terraza del café donde se había reunido con Valeria la primera vez. La brisa de la tarde era cálida, y el aroma a café recién molido llenaba el aire. Valeria llegó apresurada, con su característico bolso cruzado y una carpeta llena de fotografías. «Perdón por el retraso», dijo Valeria mientras dejaba la carpeta sobre la mesa y pedía un espresso al camarero. Lucía sonrió. Había algo refrescante en la energía caótica de su amiga. «No te preocupes, llegué hace poco». Valeria abrió la carpeta y comenzó a mostrarle las fotografías que habían tomado juntas en la sesión anterior. «Mira estas tomas. Tus ideas fueron increíbles». El cliente quedó encantado, tanto que me pidió que volviera a colaborar contigo en la próxima sesión. Lucía observó las fotos, un juego de colores vibrantes, texturas exquisitas y una composición que parecía sacada de una revista de lujo. La emoción en su pecho era inconfundible. Había ayudado a crear algo hermoso. «Quiero que trabajes conmigo, Lucía», dijo Valeria directamente, sin rodeos. Lucía parpadeó, sorprendida. «¿Trabajar contigo? No sé». Valeria alzó una ceja. «Claro que sí sabes. Tienes un talento nato. Siempre lo has tenido. Además, sé que estás buscando algo más en tu vida. Lo noté desde que hablamos por primera vez». Lucía bajó la mirada hacia su taza de café, moviendo lentamente la cuchara en círculos. Era verdad, pero decirlo en voz alta era otra cosa. «No es tan simple, Valeria. Mi vida está organizada de cierta manera. Diego no entendería esto». «¿Diego?». Valeria apoyó el codo en la mesa, inclinándose hacia adelante. «Lucía, no necesitas su permiso para ser tú misma». Las palabras resonaron en su mente, pero también despertaron un nudo en su estómago. Lucía cambió de tema rápidamente, pero Valeria no insistió más. Solo dejó la carpeta de fotografías frente a ella antes de despedirse. «Piénsalo. No hay prisa, pero sé que puedes hacerlo». Esa noche, Lucía se sentó en su estudio, un rincón de la casa que Diego rara vez visitaba. La carpeta de Valeria estaba sobre el escritorio. Pasó las páginas lentamente, analizando cada imagen. Sabía que tenía talento, pero ¿era suficiente para enfrentarse al mundo real después de años de estar en casa? Diego llegó tarde esa noche, hablando por teléfono mientras dejaba su portafolio sobre la mesa. Lucía lo observó desde el pasillo, debatiendo si debía mencionar la propuesta de Valeria. Finalmente, tomó una respiración profunda y entró al salón. «¿Qué tal tu día?», preguntó Diego, acomodándose en el sillón. «Bien. De hecho, quería comentarte algo». Él asintió, pero seguía revisando correos en su teléfono. Lucía continuó. «Valeria me pidió que trabajara con ella en su agencia de publicidad. Es algo pequeño, solo unas cuantas horas ayudándola con ideas para sesiones fotográficas.
Diego levantó la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Trabajar? ¿Para qué? No necesitas hacerlo, Lucía. Todo lo que necesitas ya lo tienes aquí. Lucía intentó mantener la calma. No se trata de dinero, Diego. Es algo que me apasiona, algo que quiero hacer para sentirme útil. Diego dejó el teléfono y se inclinó hacia ella, con un tono que mezclaba incredulidad y burla. ¿Útil? Lucía, ya eres útil. Te encargas de la casa, de nuestras cenas, de que todo esté perfecto. Eso es suficiente. No necesitas complicarte la vida con cosas innecesarias. Lucía sintió un nudo en la garganta. No creo que sea innecesario. Es importante para mí. Diego se levantó, sacudiendo la cabeza con una sonrisa sarcástica. Lo único importante es que esta casa funcione bien y que tú sigas siendo la mujer perfecta que todos admiran. Mira, si quieres un pasatiempo, ve a una clase de pintura o aprende a hacer yoga. Pero trabajar, eso no es para ti. Los días siguientes estuvieron marcados por un ambiente tenso. Diego apenas hablaba con Lucía, y cuando lo hacía, mencionaba indirectas sobre mujeres que no saben lo que tienen. Lucía intentó ignorarlo, pero cada comentario era como una astilla en su confianza. Una noche, mientras cenaban, Diego decidió retomar el tema. Hoy hablé con Marcela. Me contó que su esposa dejó de trabajar para dedicarse a sus hijos. Dice que fue lo mejor que le pudo pasar. Lucía, que estaba cortando un trozo de carne, levantó la vista. Qué bien por ellos, pero no todos somos iguales. Diego dejó los cubiertos sobre la mesa con un leve golpe. ¿Por qué tienes que contradecir todo lo que digo últimamente? Solo estoy tratando de ayudarte a entender lo que es mejor para nosotros. Lucía no pudo evitar alzar la voz. ¿Mejor para nosotros o para ti? Porque yo no estoy bien, Diego. Estoy cansada de ser solo una decoración. El silencio que siguió fue casi insoportable. Diego finalmente habló, con una voz fría y controlada. Si esto es una crisis existencial, supérala rápido, porque no voy a permitir que destroces lo que hemos construido por un capricho. Esa noche, mientras Diego dormía, Lucía se levantó y volvió al estudio. Abrió la carpeta de Valeria una vez más y, por primera vez, sintió algo más que miedo, sintió determinación. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo una vida que no sentía como suya. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Valeria. Acepto. ¿Cuándo empiezo? La respuesta llegó casi de inmediato. Mañana. Nos vemos a las 10 en mi estudio. Estoy orgullosa de ti, Lucía. Lucía cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Era un paso pequeño, pero para ella, significaba un mundo. No sabía cómo reaccionaría Diego cuando lo descubriera, pero por primera vez en años, estaba tomando una decisión por sí misma. Lucía llegó al estudio de Valeria temprano a la mañana siguiente. Su corazón latía rápido, una mezcla de emoción y nerviosismo. El espacio era un caos creativo, telas de colores, equipos fotográficos, carteles de campañas anteriores. Valeria la recibió con un abrazo cálido. Bienvenida al equipo. Exclamó. Gracias por darme esta oportunidad. Lucía miró alrededor, fascinada por la energía vibrante del lugar. Valeria la llevó a una mesa donde estaban los materiales de la próxima campaña. Nuestro cliente es una marca de chocolates premium. Quiere imágenes que transmitan elegancia, calidad, pero también un toque moderno. Tus ideas para la última sesión me dejaron claro que tienes el ojo perfecto para esto. Lucía asintió, enfocándose en las instrucciones. Su primera tarea consistía en ayudar a diseñar el set para una sesión fotográfica, ajustando colores, texturas y disposición de los elementos. Aunque sentía la presión, también disfrutaba cada momento. Era como si una parte olvidada de ella misma volviera a despertar. A lo largo del día, Lucía descubrió que el trabajo en la agencia era más desafiante de lo que esperaba, pero también más satisfactorio. Coordinó con el fotógrafo, sugirió mejoras en los diseños y hasta ayudó a resolver problemas imprevistos cuando un lote de chocolates llegó dañado. Al final de la jornada, Valeria sonrió con aprobación. Lo hiciste genial, Lucía. Estoy feliz de tenerte aquí. Los días siguientes fueron una mezcla de aprendizaje y esfuerzo constante. La agencia de Valeria no era una gran corporación, era un negocio pequeño pero prometedor.
Los recursos eran limitados, y todos tenían que desempeñar múltiples roles. Lucía se encargó de tareas que iban desde ajustar decoraciones en sets hasta colaborar en la creación de propuestas para clientes. Uno de los mayores desafíos llegó cuando un cliente grande, un restaurante de alta gama, solicitó una campaña publicitaria con un presupuesto ajustado. Lucía trabajó junto al equipo para encontrar formas creativas de destacar los platillos sin gastar demasiado. Fue su idea de usar flores comestibles y elementos naturales para dar un toque sofisticado a las imágenes la que impresionó al cliente. Tienes talento, Lucía. Valeria la elogió al terminar la reunión. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió orgullo de sí misma. Sin embargo, mantener su nuevo trabajo en secreto era cada vez más complicado. Sus ausencias durante el día empezaban a levantar sospechas en casa, y aunque inventaba excusas, sabía que no podría sostenerlas por mucho tiempo. Una tarde, después de regresar a casa exhausta pero satisfecha, encontró a Diego esperando en el salón. Su expresión era severa, y en su mano sostenía una carpeta. Lucía reconoció de inmediato lo que contenía, fotografías de la campaña que Valeria había publicado en redes sociales. ¿Quieres explicarme esto?, dijo Diego, su tono frío como el hielo. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Respiró hondo antes de responder. Estaba trabajando con Valeria en su agencia. Es algo que realmente quiero hacer, Diego. Diego dejó caer la carpeta sobre la mesa. ¿Trabajando? ¿En secreto? ¿Qué clase de mujer hace eso? ¿Qué pensaste, Lucía? ¿Que no me enteraría? No es algo malo. Lucía intentó mantener la calma. Solo quiero hacer algo por mí misma. Diego se levantó de golpe, su voz aumentando en intensidad. Tienes todo lo que necesitas aquí. No tienes que trabajar, no tienes que hacer nada excepto lucir bien y cuidar esta casa. ¿Eso no es suficiente para ti? No, no es suficiente. Gritó Lucía, sorprendiendo incluso a sí misma. Quiero sentirme útil, tener algo propio. Diego rió amargamente. Propio. Esa palabra ni siquiera debería existir en tu vocabulario. Todo lo que tienes te lo he dado yo. ¿Quieres independencia? Muy bien, ve a conseguirla, pero no uses mi dinero, no uses mi casa. Lucía temblaba, pero no retrocedió. No estoy usando nada tuyo para esto, Diego. Todo lo que hago, lo hago con mi esfuerzo. Diego la miró con una mezcla de desprecio y furia. Esto se acaba aquí, Lucía. No voy a tolerar que me hagas quedar en ridículo frente a mis amigos y socios. Mañana llamarás a Valeria y renunciarás. Esa noche, la tensión en la casa era palpable. Diego apenas habló durante la cena, pero su mirada seguía a Lucía como una sombra. Cuando se retiraron a la habitación, la atmósfera se volvió insoportable. Diego se acercó a Lucía, sus palabras goteando sarcasmo. ¿Sabes? Tal vez esto sea lo que necesitas para recordar cuál es tu lugar. Lucía intentó alejarse, pero Diego la tomó del brazo, apretando con fuerza. Déjame. Gritó, tratando de soltarse. Eres mía, Lucía. Todo lo que haces, todo lo que eres, me pertenece. El miedo se mezcló con rabia, pero Diego era más fuerte. Cuando todo terminó, Lucía quedó tumbada en la cama, en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no emitió sonido alguno. Sentía que algo dentro de ella se había roto, algo que nunca podría repararse. Durante los días siguientes, Lucía estuvo en piloto automático. Se levantaba, atendía la casa, y fingía que todo estaba bien. Pero cada vez que Diego la miraba, sentía una mezcla de ira y desesperación. No podía creer que él, alguien que había prometido amarla y protegerla, pudiera traicionarla de esa manera. Finalmente, decidió que no podía quedarse callada. Una mañana, tomó su teléfono y llamó a Valeria. Necesito hablar contigo, dijo, su voz apenas un susurro. Valeria no hizo preguntas. La recibió en su estudio, donde Lucía, con lágrimas en los ojos, le contó todo lo sucedido. No puedo seguir viviendo así, Valeria. Pero tampoco sé cómo salir de esto. Valeria la abrazó con fuerza. No estás sola, Lucía. Vamos a encontrar una solución. Por primera vez desde que todo comenzó, Lucía sintió que había esperanza. El amanecer encontró a Lucía sentada en la cama, mirando por la ventana.
La luz matutina filtraba un tenue resplandor, pero no podía sentir la calidez del sol. Su cuerpo todavía temblaba de las memorias de la noche anterior, y su decisión finalmente tomó forma, no podía quedarse callada. Diego había cruzado un límite que no estaba dispuesta a tolerar. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de Valeria. Valeria, necesito tu ayuda. Voy a denunciarlo. Valeria no dudó. En menos de media hora, estaba en la puerta de Lucía con una chaqueta en la mano y determinación en los ojos. Estoy contigo, Lucía. Vamos. En la comisaría, Lucía se enfrentó a la mirada de los oficiales con una mezcla de miedo y valentía. Contó su historia, cada palabra pesando como una losa. Valeria la sostuvo del brazo mientras las preguntas se hacían más difíciles. ¿Está segura de lo que está diciendo?, preguntó un oficial con expresión seria. Lucía alzó la mirada, su voz firme. Sí, estoy segura. El proceso fue agotador, emocionalmente drenante, pero al salir de la comisaría, Lucía sintió un pequeño alivio. Había dado el primer paso para recuperar el control de su vida. Sin embargo, el alivio se desmoronó al llegar a casa de sus padres, donde esperaba encontrar consuelo. Su madre, Graciela, la recibió con una mezcla de incredulidad y reproche. ¿Qué es esto que me contó Diego? ¿Cómo te atreves a denunciarlo? Lucía sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Mamá, él me violó. ¿Cómo puedes ponerte de su lado? Graciela negó con la cabeza, las lágrimas brotando de sus ojos. Lucía, no puedes decir esas cosas. Diego es un hombre respetable, un hombre que ha hecho todo por ti. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pasar con nosotros si esto se sabe? Lucía miró a su madre, atónita. ¿Te importa más lo que piensen los demás que lo que me ha hecho? ¿Qué lo que siento? Su padre, Héctor, se unió a la conversación desde el fondo de la sala. Tu madre tiene razón, Lucía. Esto podría destruirnos. Deberías pensar en reconciliarte con Diego y solucionar esto en privado. La rabia inundó a Lucía. ¿Reconciliarme? ¿Después de lo que me hizo? No puedo creer que sean mis padres. Sin decir más, salió de la casa, sintiéndose más sola que nunca. La sensación de traición de su propia familia era casi insoportable, pero también reforzó su determinación. No tenía a dónde regresar, pero sabía que no podía volver atrás. Valeria la llevó a su casa, ofreciéndole un lugar donde quedarse. Mi hogar es tu hogar, Lucía. Quédate aquí el tiempo que necesites. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Valeria le dijo algo que resonó profundamente. Esto no será fácil, Lucía, pero lo importante es que estás luchando. Y no estás sola. Tienes más fuerza de la que crees. Esas palabras se convirtieron en un mantra para Lucía en los días que siguieron. Aunque la lucha legal con Diego apenas comenzaba y el distanciamiento de su familia la hería profundamente, encontró refugio en la agencia y en su trabajo. Unos días después, Valeria recibió una llamada importante, un cliente nuevo, una marca de sombreros exclusivos, quería una campaña publicitaria. Era un contrato grande, más grande de lo que la agencia había manejado hasta entonces, y requería ideas innovadoras y ejecución impecable. Valeria, reconociendo el talento de Lucía, le asignó la dirección creativa del proyecto. Confío en ti, Lucía. Este es tu momento para brillar. Lucía se sumergió en el trabajo, dedicando horas a diseñar conceptos, elegir colores y coordinar sesiones fotográficas. Supervisó cada detalle, desde la iluminación hasta la elección de los modelos. Aunque la presión era inmensa, el trabajo le dio un propósito, un ancla en medio de la tormenta que enfrentaba en su vida personal. El día de la presentación, Lucía expuso la campaña frente al cliente, su voz firme y segura. Al terminar, el representante de la marca aplaudió. Es exactamente lo que buscábamos. Estoy impresionado. El contrato se firmó ese mismo día, asegurando un ingreso significativo para la agencia. Valeria celebró con Lucía, abriendo una botella de champán en el estudio. Lo lograste, exclamó, abrazándola. Lucía sonrió, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la felicidad. No solo por el éxito profesional, sino porque había demostrado que podía lograr algo por sí misma. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el balcón del estudio, Lucía pensó en todo lo que había pasado. Aunque la lucha no había terminado,
y Diego seguía siendo una amenaza, sintió que había dado un paso importante hacia la vida que quería construir. No soy la misma mujer que antes, susurró al viento. Con esa convicción, supo que no se detendría hasta recuperar completamente su libertad y su dignidad. Lucía había comenzado a construir una nueva vida, pero Diego no estaba dispuesto a permitirlo. Desde que se enteró de su denuncia, su furia y necesidad de control aumentaron. Usó su red de contactos para iniciar una campaña de desprestigio, tanto en lo personal como en lo profesional. Una mañana, Valeria llegó a la agencia con un semblante serio, sosteniendo su teléfono. «Tenemos un problema», dijo mientras le mostraba la pantalla a Lucía. Era un mensaje en redes sociales que acusaba a la agencia de prácticas poco éticas. Aunque era anónimo, ambas sabían de dónde provenía. «Es Diego», susurró Lucía, sintiendo que la rabia se mezclaba con el temor. Esa misma semana, 2 de sus clientes más grandes cancelaron sus contratos sin dar explicaciones. Valeria convocó a una reunión urgente con el equipo, buscando estrategias para mitigar el daño. «No vamos a dejar que esto nos derrumbe. Si él quiere jugar sucio, nosotras jugaremos con más inteligencia», dijo, con una determinación que contagió al resto del equipo. Lucía se sumió en el trabajo, buscando nuevas oportunidades y clientes. Aunque el peso de las amenazas de Diego seguía sobre ella, se negaba a rendirse. Diego no se detuvo en las sombras. Un día, irrumpió en una reunión que Lucía tenía con un cliente potencial en un café. Su entrada fue calculada, con una sonrisa falsa que enmascaraba su intención. «Lucía, querida, qué sorpresa verte aquí», dijo Diego con voz melosa, dirigiéndose al cliente antes de que Lucía pudiera reaccionar. «Espero que no estés considerando trabajar con ella. Mi esposa está pasando por un momento complicado». Lucía sintió como la sangre se helaba en sus venas. Antes de que pudiera responder, el cliente, incómodo, recogió sus cosas. «Tal vez deberíamos reprogramar esta reunión». Cuando se quedaron solos, Diego dejó caer la máscara. «¿Ahora ves lo fácil que es para mí arruinar lo que intentas construir? Regresa conmigo, Lucía, y todo esto terminará». Lucía lo miró directamente a los ojos, con una fuerza que ella misma no sabía que tenía. «Nunca voy a regresar contigo, Diego. Puedes intentarlo todo, pero no voy a ceder». Valeria, al enterarse del incidente, no dudó en actuar. Juntas planearon cómo proteger la reputación de la agencia y recuperar a los clientes perdidos. Leo, un fotógrafo que trabajaba con la agencia y que se había convertido en un gran apoyo para Lucía, también intervino. «Necesitamos demostrarle al mundo quién eres realmente, Lucía», dijo Leo una tarde mientras preparaban un nuevo portafolio. «Tus ideas son lo que hace especial a esta agencia. Eso es lo que los clientes deben ver». Juntos trabajaron en una nueva campaña de autopromoción para la agencia, destacando el talento y la creatividad de Lucía. Las imágenes eran vibrantes y originales, y rápidamente ganaron tracción en redes sociales. Los comentarios positivos comenzaron a llegar, y nuevos clientes mostraron interés en trabajar con ellas. Una noche, mientras revisaban los avances, Lucía se permitió un momento de vulnerabilidad. «Gracias por creer en mí», dijo, mirando a Leo y a Valeria con lágrimas en los ojos. «No sé si podría seguir adelante sin ustedes». «No tienes que hacerlo sola, Lucía», respondió Valeria, tomando su mano. «Estamos contigo». A pesar de los avances, Diego no se detuvo. Una noche, mientras Lucía salía del estudio, lo encontró esperándola junto a su coche. Estaba visiblemente alterado. «Tú y tu jueguito se acabaron, Lucía», gritó mientras se acercaba a ella. Lucía retrocedió, manteniendo la calma. «Déjame en paz, Diego. No tienes ningún poder sobre mí». Diego rió, aunque su tono era amargo. «¿De verdad crees eso? Siempre serás mía. Todo lo que tienes me lo debes». «No te debo nada», respondió Lucía con voz firme. «Ni mi vida, ni mi libertad». Diego intentó agarrarla del brazo, pero antes de que pudiera hacerlo, Leo apareció, interponiéndose entre ellos. «¿No te enseñaron a respetar, Diego?», dijo Leo con una calma que resultaba amenazante. Diego retrocedió ligeramente, pero su furia seguía evidente. «¿Crees que esto ha terminado? No has visto nada todavía». Lucía lo miró por última vez, con una determinación inquebrantable. «No volverás a controlarme nunca más, Diego».
Lo que sea que intentes, no funcionará. Al día siguiente, Lucía y Valeria presentaron pruebas del acoso constante de Diego ante las autoridades, reforzando la denuncia inicial. Con el apoyo de Valeria, Leo y su creciente red de clientes, Lucía comenzó a sentir que la balanza finalmente se inclinaba a su favor. El impacto de esa confrontación no fue inmediato, pero marcó un punto de inflexión. Diego fue citado nuevamente por las autoridades, y esta vez, las pruebas en su contra eran contundentes. Aunque el proceso legal era lento, Lucía sintió que había ganado la batalla más importante, la de su propia voluntad. De regreso en el estudio, celebró con Valeria y Leo, quienes habían estado a su lado en cada paso. Esto es solo el principio, dijo Valeria, alzando una copa de vino. Lucía sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso que llevaba sobre sus hombros se había aligerado. Aunque todavía había desafíos por delante, ya no tenía miedo. Era libre. Los meses posteriores al enfrentamiento con Diego fueron un torbellino de emociones y cambios. Lucía, con el apoyo de Valeria y Leo, comenzó a redefinir su vida en todos los sentidos. La agencia de publicidad había ganado varios contratos importantes y su nombre empezaba a resonar en el círculo de las empresas creativas. Sin embargo, su trabajo no era solo su refugio, sino también la base de su nueva identidad como una mujer independiente. Lucía decidió aprovechar su experiencia en diseño de interiores, algo que siempre había dejado relegado. Valeria la animó a ofrecer servicios de diseño como una extensión de la agencia. Al principio, Lucía dudó, pero la reacción positiva de los clientes a sus primeras propuestas le dio el impulso necesario. Sus diseños frescos y sofisticados pronto se convirtieron en su sello distintivo. Una mañana, mientras ajustaba los planos de un restaurante en el que estaba trabajando, Leo se acercó con 2 tazas de café. «Sabes que estás revolucionando todo aquí, ¿verdad?», dijo con una sonrisa cálida. «No exageres», respondió Lucía, riendo. «Hablo en serio. Antes de ti, esta agencia era buena. Ahora es extraordinaria. Y eso es por ti». Lucía bajó la mirada, conmovida por sus palabras. Había pasado tanto tiempo dudando de sí misma que escuchar algo así era casi surrealista. «Gracias, Leo. Creo que nunca había creído tanto en mí como ahora». Aunque Lucía estaba logrando avances significativos en su vida profesional, había una herida que aún no cicatrizaba, su relación con sus padres. Tras su enfrentamiento con Diego, el vínculo con ellos había quedado fracturado. La decepción de que no la hubieran apoyado seguía pesando, pero el tiempo había suavizado parte de su dolor. Un día, recibió una llamada inesperada de su madre, Graciela. «Lucía, necesito verte. Es importante». Lucía dudó, pero aceptó. Se encontraron en un café del barrio donde Lucía había crecido. Su madre llegó puntual, con el rostro marcado por la preocupación. «Gracias por venir», dijo, tomando asiento. Hubo un momento incómodo de silencio antes de que Graciela hablara. «Sé que no te hemos apoyado como deberíamos. Tu padre y yo, estuvimos equivocados. Pensamos que estábamos protegiendo nuestra familia, pero solo logramos herirte más». Lucía sintió una mezcla de emociones, alivio, rabia, tristeza. Finalmente, respondió. «¿Te das cuenta de lo sola que me sentí? Necesitaba a mi familia y ustedes me dieron la espalda». Graciela bajó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo sé. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Has demostrado una fortaleza que nunca imaginé». El resto de la conversación fue un primer paso hacia la reconciliación. Aunque Lucía sabía que la relación necesitaría tiempo para sanar completamente, sintió que al menos había una base para reconstruirla. Con el tiempo, Lucía comenzó a ser reconocida como una diseñadora de interiores prometedora. La agencia recibió una oferta para remodelar un hotel boutique en el corazón de la ciudad, y Valeria no dudó en asignar el proyecto a Lucía. Era un desafío monumental, pero también una oportunidad de oro. Lucía dedicó meses al proyecto, desde el diseño inicial hasta la ejecución. Cada habitación era un reflejo de su visión, elegante, funcional y única. Se reunió con proveedores, supervisó la instalación de muebles y trabajó de cerca con los propietarios para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. El día de la inauguración, el hotel estaba lleno de luces, flores y elogios. Los propietarios no escatimaron en palabras de gratitud hacia Lucía durante sus discursos.
Esto no solo es un hotel, dijo uno de ellos. Es una obra de arte. Gracias, Lucía, por hacer realidad nuestros sueños. Lucía, de pie en la entrada, observó cómo los invitados exploraban cada rincón del lugar. Sintió un orgullo indescriptible. Este no era solo un logro profesional, era un testimonio de cuánto había crecido y cuánto había superado. Esa noche, Valeria organizó una pequeña celebración para Lucía en el estudio. El equipo estaba allí, junto con algunos amigos cercanos. Leo, como siempre, estaba a su lado. ¿Cómo te sientes, señora de los hoteles boutique?, preguntó Leo, ofreciéndole una copa de vino. Libre, respondió Lucía, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Valeria se levantó para dar un brindis. A Lucía, una mujer que nos ha demostrado que la libertad no es solo un estado físico, sino una conquista emocional y espiritual. Eres una inspiración para todos nosotros. Los aplausos llenaron la habitación, y Lucía se permitió un momento para absorber todo lo que había logrado. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban desde el balcón del estudio, Lucía sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos. Ya no era una esposa modelo atrapada en las expectativas de los demás. Ahora era una mujer completa, dueña de su vida y su destino. Sentada en el borde del balcón, con una copa de vino en la mano, Lucía miró al cielo. Pensó en el camino que había recorrido, las batallas que había librado, las pérdidas que había sufrido y las victorias que había ganado. Pensó en Valeria, en Leo, en su madre, incluso en Diego. Todos habían sido piezas en su historia, pero al final, la autora de su vida era ella misma. Sonrió y, por primera vez, no miró al futuro con miedo, sino con esperanza. Días después, Lucía recibió un correo de una joven diseñadora que había oído hablar de su historia. El mensaje decía: gracias por demostrar que podemos superar cualquier cosa. Eres una inspiración. Lucía respondió con una simple frase: nunca es tarde para empezar a ser quien realmente somos. Con eso, cerró su laptop, lista para su próxima aventura. Suscríbete a nuestro canal Historias que dejan huellas para más contenido impactante sobre historias de amor, superación y resiliencia.